nos va a acompañar en este espacio de cómo hago para, donde en viernes pasados estuvimos viendo algunas herramientas, ¿se acuerdan? De Padlet, del mismo Zoom, de Genially. En esta oportunidad vamos a hacer una exploración como estamos acostumbrados y acostumbradas por, en este caso, la herramienta de cuestionarios de Zoom, de Moodle, perdón, cuestionarios de Moodle, que vamos a ver cuestiones generales, porque cada Moodle tiene algunas diferencias, pero en esencia las configuraciones son similares. Luego cada uno, en función del campus en donde tenga la propuesta, tendrá que adecuar esa función o esa configuración a partir de la versión en la que esté. Pero en términos generales, este encuentro del día de hoy nos va a servir mucho. Y la presentamos a Marina Thierry. Marina en este momento está junto con un equipo de tutores a cargo del curso de la evaluación formativa, que es uno de los cursos del programa virtual de formación docente que está transcurriendo en este momento. Y en el marco de ese curso es que pensamos este taller de cómo hago para, que como ya sabemos es un espacio abierto, pero especialmente les damos la bienvenida a quienes están cursando en este momento lo que llamamos LEF, la evaluación formativa, así es el nombre amigo del curso. Bueno, Marina, además de amiga y colega, sobre todo Marina, amiga, perdón, mira, está Silvia Ramos, a mí me parecía que yo la conocía de algún lado, es mi alumna. Hola, claro, Silvia. Claro, me alegra verlo. Exactamente. Bueno, ahí, Marina, como decía, además de amiga, es especialista en tecnología educativa, forma parte de equipos de gestión en universidades nacionales y privadas, es asesora pedagógica de docentes de nivel superior y diseña e implementa cursos vinculados a la formación docente. Con Marina también compartimos el espacio del área pedagógica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la universidad, así que nos conocimos en trabajo, en labor, y ahí fuimos andando juntas algunos espacios. Así que Mari, todo tuyo, y aquí está. Aquí está el espacio para compartir cómo hago para crear propuestas interesantes con cuestionarios. Gracias Paz, gracias a todos, qué alegría que puedan participar. Tuve algunos problemas al inicio con mi señal, así que espero poder compartir pantalla y que me sigan, y si no, Paz me va a ayudar. Primero voy a tratar de ser breve con esto, pero quisiera hacer hincapié en que cómo hacer para, tiene como una cuestión bien pegada a lo técnico, de cómo hacer el formulario, cómo hacer el cuestionario, cómo hacer las preguntas, pero antes quería iniciar porque no puedo despegarme de mi preocupación didáctica por algunas cuestiones que son anteriores incluso, que tienen que ver con, a ver si me esperan un segundito. ¿Podrías, mientras yo lo intento, compartirme la pantalla? Sí, claro que sí. Bien que cada uno tiene como... Ahí lo estoy logrando, ¿puede ser?
Bueno. Lo comparto yo mientras Que vos si querés. Sí. Cada uno tiene como unas... cuando uno quiere que salga todo bien, a veces no sale todo bien, pero bien. Entonces, la idea era pensar en unas preocupaciones que son didácticas y que tiene que ver con tener algunas definiciones. Si pasas a la segunda, Pachi, por fin. ¿Para qué voy a incluir un cuestionario? Y esta es como una pregunta que para mí es central. ¿Para qué voy a incluirlo? ¿Va a ser una actividad de evaluación? ¿Va a ser una estrategia de evaluación formativa? ¿Va a ser el parcial? ¿Va a ser la acreditación final? Antes de ponernos en marcha en armar el cuestionario, tenemos que tomar una decisión, que no son decisiones solamente técnicas, sino que son decisiones didácticas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero incluir un cuestionario en este momento? Porque quiero hacer una actividad interactiva, porque me interesa que los estudiantes tengan una retroalimentación, porque estoy armando el examen, porque quiero proponer una actividad de intercambio. Primero tengo que decidir por qué y para qué voy a incluir esto. Una vez que tenga claro esto, voy a poder hacerme otras preguntas que tienen que ver con qué tiempos tengo. Y acá es interesante pensar en dos cuestiones. ¿Qué tiempos tengo yo para armar el cuestionario? Pero también qué tiempos le voy a dar al estudiante para resolverlo. Va a ser un cuestionario sincrónico, casi en simultáneo, les voy a dar media hora, va a quedar abierto porque va a ser para practicar, va a quedar abierto porque no me interesa tanto la velocidad de los estudiantes, sino que tengan muchos intentos y lo puedan hacer varias veces para que aprendan. Va a ser el parcial, entonces tiene que ser un día determinado. Los tiempos y la disponibilidad de los cuestionarios es otra cuestión de las que tengo que reflexionar. Y está muy pegada a lo anterior, obviamente. ¿Para qué lo voy a usar? Si no es una prueba, digamos, un examen, y es una estrategia de reflexión, de metacognición, puede quedar abierta. Si son ejercicios de repaso, no tengo por qué ponerlos entre un tiempo y un otro. Siguiente pregunta, ¿qué habilidades cognitivas quiero involucrar? Y acá esto nos empieza a definir el tipo de cuestionario que vamos a implementar. Van a ser actividades de control de lectura, de comparación, van a ser actividades de síntesis, solamente van a ser preguntas de resolución o de análisis. Esas preguntas me van a permitir seguir pensando cuáles de los tipos de preguntas que Moodle me ofrece me van a servir. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Entonces, siguiente pregunta. ¿Quiero que sea totalmente autoadministrado? Es decir, voy a tener algún rol, voy a tener alguna participación, los estudiantes van a hacerlo solos. Y ahí la articulación es cuál va a ser el rol del docente en el diseño, en la implementación, obviamente, pero durante la ejecución y la implementación del cuestionario, ¿qué rol vamos a tener? Y eso me hace pasar a la siguiente diapositiva que intento como pensar en la misma, como un checklist o en un paso. Primero deberíamos definir los objetivos. Si Silvia o alguien hizo los cursos de MEDME o de LEF, seguro que esta parte la tiene súper clara. ¿Qué objetivos tengo? En el programa de enseñanza, ¿cuáles son mis objetivos? En función de esa definición, mi segundo paso debería ser, bueno, para qué recorte de contenidos o de temas o de preocupaciones o de preguntas va a tener el cuestionario. Listo, check. Tengo definido el recorte de contenidos. La siguiente pregunta es, ¿esa propuesta está alineada con la enseñanza? Es decir, ¿hice actividades similares durante la enseñanza? Y esto es importante si lo vamos a usar como evaluación el cuestionario. Si va a ser el examen, deberíamos haber ofrecido instancias similares durante la enseñanza.
luego el paso 6 recién es el armado del cuestionario. Miren los otros pasos que tuvimos antes. Nuestra sugerencia, y esto lo hablamos con Paz, y esto es fruto de experiencias de trabajar con docentes, es que si pueden, lo compartan con sus colegas. A veces lo comparten con ayudantes de segunda, que son jóvenes, que son estudiantes y son graduados recientes o son estudiantes, entonces están más pegados a lo que los estudiantes están transitando. Eso siempre es una buena idea. Y otra cosa que la práctica nos hizo dar cuenta, asesorando y acompañando docentes, es que siempre está bueno ofrecer un simulacro, proponer un simulacro, sobre todo si los cuestionarios van a ser el examen. Sobre todo si el cuestionario está asociado a una nota, a una calificación, a la acreditación, es importante pensarlo en términos de un simulacro. Y como no nos podemos alejar de este costado pedagógico, didáctico, luego de implementarlo, deberíamos poder evaluar la propuesta. Estas son las consideraciones didácticas primeras, anteriores al armado de un cuestionario. Ustedes en el micrositio perdón, de CITEP tienen un tutorial, el que lo vio, y si no, los sugiero que lo recorran porque es muy completo, que les propone cómo hacer un cuestionario. Y acá retomo algo que Paz dijo, que cada aula virtual, cada Moodle, cada unidad académica tiene características diferentes, ya sea de posibilidades, por la versión, por los permisos que tienen ustedes como docentes, pero también con los permisos o los plugins que se van incorporando. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es algo muy general, de forma que todos ustedes, no me voy a meter en la configuración puntual, porque digo, no tenemos forma de abarcar todos los Moodle de todas las unidades académicas. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a hacer una mirada general. Pasamos, Paz, por fin. La siguiente diapositiva tiene que ver con algo que yo nombré al inicio. Cuando nosotros configuramos un cuestionario, las primeras preguntas que nos hace el cuestionario, una vez que ponemos activar edición, agregar un cuestionario, lo primero que nos pregunta es por la temporalización. Y acá es algo que yo les decía desde el inicio. ¿Qué tiempos vamos a manejar? Y acá tenemos yo acá puse uno cualquiera, ¿no? ¿Lo vamos a abrir cuándo? Hoy, 19 de junio, ¿lo vamos a cerrar cuándo? ¿Vieron que ahí tienen como las fechas como para hacer tic y habilitar o deshabilitar? Y ahí está interesante, porque acá tenemos como varias cuestiones para pensar. ¿Cuándo lo vamos a abrir? ¿Va a tener una fecha de inicio o una de cierre? Y otra interesante, ¿va a tener un límite una vez que abrimos el cuestionario? Por ejemplo, yo saqué la captura muy temprano esta mañana y decía 7:59. Bueno, una vez que inicia el estudiante el cuestionario, ¿va a tener tiempo para hacerlo? Voy a limitarlo a 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, 4 horas. Ahí tenemos como en juego dos cosas. El tiempo de que esté abierta la actividad y una vez que un estudiante... Mari, te silenciaste. Ahí está. Ahí está. Sí. Perdón. No. Bien, ahí estoy, perdón, pero es que tuve un... No te preocupes, ahora se escucha bien. Bien, entonces, unas preguntas, estas cosas que les estoy trayendo acá son
preguntas que todo el tiempo nos hacen los docentes. Nos preguntan, bueno, a mí se me ocurre abrirlo un lunes y que tengan toda una semana. Entonces lo abro el lunes y lo cierro el viernes. Imagínense. Pero una vez que el estudiante está ahí, bueno, son 5 preguntas. No quiero que tenga más de 20 minutos para hacerlo. Y eso es importante, porque el estudiante tiene que conocer esas decisiones. Si solo va a tener 20 minutos para hacer 5 preguntas, debería estar atento en el sentido de que no puede colgarse, no puede ir al baño en el medio del cuestionario, ¿sí? Deberíamos avisarle que tiene 20 minutos. Automáticamente en el perfil del estudiante, si nosotros ponemos el límite de tiempo, le aparece un relojito arriba o abajo, depende la versión de Moodle, que les dice cuánto tiempo tienen. A veces ustedes como con perfil profesores no lo ven, pero el estudiante seguro que lo ve. Entonces, el tiempo es una de las cuestiones que hay que considerar. La siguiente cuestión, en la siguiente diapositiva, es algo que, sobre todo para los que están haciendo LEF o hicieron el curso de mejorar la evaluación para mejorar la enseñanza, algo en lo que insistimos mucho es en la calificación y en la retroalimentación. Y acá me quiero detener. Todos los cuestionarios de Moodle pueden ser calificados. Es más, deberían ser calificados porque es una de las solicitudes de Moodle. No acepta, o sea, si bien puede no calificarse numéricamente, siempre solicita que se le haga una devolución al estudiante. ¿Por qué? Porque Moodle supone que si vos incluís un cuestionario es porque querés que el estudiante tenga una devolución. Y eso es muy interesante, nos obliga a pensar qué le queremos decir al estudiante una vez que hace el curso, o perdón, el cuestionario. Podemos pensar en diferentes categorías para la calificación, no siempre tiene que ser numérica, pueden ser escalas, bien, volver a hacer, revisar, aprobado, desaprobado, hay diferentes categorías para pensarlo. No siempre está asociado a la aprobación o a la certificación. Y otra cosa importante acá para pensar tiene que ver con los intentos. Y la pregunta la dejo picando. ¿Le vamos a limitar los intentos al estudiante? Por ejemplo, si es un examen, bueno, uno podría decir, no, tiene un solo intento para hacerlo, tiene una semana de tiempo para poder hacerlo, tiene un intento, en esa semana puede hacer un intento, pero puede ser intento sin límite, porque puede ser un cuestionario para practicar, entonces sin límite. Lo hace, vuelve más tarde, vuelve a hacerlo al día siguiente, vuelve a leer y vuelve al cuestionario. Los intentos también es una de las categorías en las que deberíamos pensar. Y acá, algo que para mí es interesante en función de lo que muchas veces los profesores nos preguntan, tiene que ver con el comportamiento de las preguntas. Moodle te ofrece la posibilidad de hacer un examen random. Es decir, que uno puede desordenar las preguntas. A veces eso tiene sentido, ahí lo dice, ordenar las respuestas y las preguntas al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo construyo un cuestionario y cada intento del estudiante, cada intento personal del estudiante, pero los intentos de los diferentes estudiantes se encuentran con un ordenamiento diferente de las preguntas. Acá vuelvo a las preguntas iniciales de corte didáctico que nos hacíamos, no siempre tiene sentido que los estudiantes reciban las preguntas al azar. En ocasiones no es de importancia porque los temas, cada pregunta se cierra en un tema determinado y a veces también puede ser que tengan un sentido lógico, una secuencia, una progresión, determinados ordenamientos. Pero si eso no es importante, también esta es una sugerencia para hacerlo. Y el siguiente
punto que para mí también es central, tiene que ver con las retroalimentaciones. Y acá para mí es como, en la siguiente paz está como más detallado. Hay algo que es interesante que tiene que ver con la retroalimentación. ¿Cómo retroalimentamos esa pregunta? Una de las ventajas de los cuestionarios de Moodle es que tenemos diferentes tipos de retroalimentaciones y todas pueden ser en simultáneo. Puedo tener retroalimentaciones diferidas, es decir, el estudiante hace todo el cuestionario y al finalizar recibe un comentario, una devolución, un mensaje sobre su cuestionario, o puedo ir teniendo retroalimentaciones inmediatas. ¿Qué significa esto? Que el estudiante hace una pregunta completa y enseguida tiene un mensaje de cómo realizó esa tarea. Tanto todas esas opciones de revisión o de retroalimentación las podemos configurar nosotros. Puse la diapositiva acá para que ustedes miren la cantidad de opciones que se pueden considerar. Pueden ser retroalimentaciones generales, puede tener puntos, puede ser retroalimentación solo si está bien, retroalimentación si está mal y tienen más intentos, entonces les da la posibilidad de volverlo a hacer. Retroalimentaciones inmediatamente, si es correcta, si es incorrecta. Quiero decir, por default, en general, todos los campus te dan todas las opciones, pero nosotros podemos tomar decisiones en cuanto a esto. Y acá es interesante pensar, ¿para qué queremos? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos elaborar el cuestionario? ¿Queremos que el estudiante practique? Entonces, bueno, es útil una retroalimentación inmediata, si es correcta o incorrecta, y podemos decir, bueno, acá te equivocaste por esto y por esto, te sugerimos volver a tal texto, te ponemos un link de la bibliografía o te armamos, o te podemos poner un video de donde podés encontrar la respuesta correcta. Ahí es interesante pensar más globalmente el cuestionario y no tanto la pregunta individual. Entonces también podemos poner una retroalimentación final global que permita, que permita mirarlo ampliamente. Entonces, podemos decir, bueno, hacia el final todos tienen un comentario de su desempeño general o en cada pregunta. Por eso digo, armar un cuestionario tiene cuestiones técnicas, pero el Moodle nos habilita a un montón de posibilidades que no son técnicas, que son de corte didáctico, que nos ponen a nosotros en la situación de pensar qué, cómo, para qué sentido tiene en el momento de mi clase, en el momento del aula, en el lugar, cómo pensarlo, cómo va a aportar esto cómo va a aportar esto al aprendizaje de mis estudiantes. Perdón, Paz, te pido si pasamos dos más, porque en el medio puse una, pero quisiera retomar algo de unas que dicen retroalimentación global. Mariana pregunta por qué había retroalimentación. Yo saqué una vuelvo a algo, lo que tengo ahí marcado es de como se dice, un cuestionario que yo creé ad hoc para este curso, entonces no tengo todo marcado o tildado por alguna razón, sino que fui sacando las capturas en función de cómo pensé este espacio en puntual, pero después cada uno podemos ir revelando puntualmente. Y acá, volviendo a esto de las retroalimentaciones, volviendo a esta idea de las retroalimentaciones globales, la idea es que también podemos limitar la calificación. Moodle llama límites de calificación, es decir, que si un estudiante sacó, por ejemplo, en el cuestionario, de 100% a 80%, le podemos poner una calificación y un mensaje de retroalimentación. Si sacó de 79 a 40, le podemos poner otro mensaje. Y si sacó menos de 40, podemos ponerle otro mensaje. Entonces, aquí también tenemos la posibilidad de tunear, voy a decir, pero de poder
pensar que los cuestionarios en principio son objetivos, pero podemos darle pistas más acertadas o más cercanas a lo que está pasando en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, podemos configurar nuestro cuestionario para pensar en estas cosas. Ahora sí, te pido la anterior de restricciones. Y acá esto es súper interesante pensar. Moodle lo llama restricciones y la palabra me parece bastante poco feliz, porque en realidad nosotros como docentes no lo vemos, no le pondríamos la palabra restricción, sino la palabra como condiciones. Imagínense que no queremos restringir a nadie de que lo haga, sino que queremos poner algunas condiciones para la posibilidad. Entonces, si nosotros no queremos que lo haga cualquiera, le podemos poner al formulario, estoy pensando, imaginando si esto fuera un examen, por ejemplo, un examen con calificación, un parcial, un trabajo práctico. Podemos ponerle una contraseña y solamente facilitarle esa contraseña a determinados estudiantes. Por ejemplo, pasa mucho cuando tienen diferentes comisiones y quieren hacer cuestionarios diferenciados por comisiones. Entonces a una comisión le dan una clave, a otra comisión le dan otra clave. También eso se puede hacer un segmento por agrupamientos. Los agrupamientos también tienen súper claro un tutorial en el micrositio de CITEP cómo hacer agrupamientos. Y podemos hacer cuestionarios para cada agrupamiento. Hay un montón de restricciones, vuelvo a lo que Moodle dice, de no solo temporales, sino de posibilidades. Por ejemplo, si lo pueden hacer en línea o no en línea, si lo pueden descargar, si podemos, si tiene que ser alguna determinada, desde algún IP o alguna dirección determinada. Digo, hay un montón de características que pueden ser consideradas a la hora de armar el cuestionario. Miren que hasta ahí solo hablamos de todas las condiciones generales del cuestionario, ni siquiera nos metimos en las preguntas. Miren todo lo que se puede pensar en torno a un cuestionario. Nosotros a veces decimos, bueno, hago 3 preguntitas de multiple choice. Y miren hasta ahora, que vamos como media hora hablando, todo lo que se puede pensar también de los cuestionarios. Paz, te pido más que avances un poquito. Y en la que finalmente es la 9, la que sigue, ahí está. Y esta es finalmente la pantalla que vemos. Una vez que consideré todo lo anterior, nos dice agregar una pregunta. Y acá volvemos a tener más opciones para pensar. Podemos tildar si dice ordenar las preguntas, si las quiero paginar, es decir, si las quiero tener todas vistas juntas o separadas. Y miren ahí qué interesante. Ahí de arriba dice calificación máxima. También podemos pensar ahí la calificación. Y acá esto es interesante pensar cómo vamos a ponderar las preguntas. Ustedes lo van a tener que pensar. ¿Cómo se ponderan las preguntas? ¿Qué vale cada pregunta? ¿Cuánto vale? Y eso lo van a tener que decidir ustedes en términos de complejidad, profundidad, habilidades cognitivas. Moodle por default, si vos pones una pregunta, le pone un punto a cada pregunta, pero eso lo podemos considerar, cambiar. Entonces, por default toma algunas decisiones por nosotros, pero todo eso puede ser posible de cambiar. Paz, te pido una más. En el Moodle que nosotros tenemos, del que yo saqué las capturas, estas son las opciones más habituales, las primeras que nos salen. Tenemos. Acá quiero hacer un comentario, perdón que chusmeé el chat y mientras vi una pregunta. Nosotros acá estamos hablando en lo que se llama cuestionario de Moodle, que son todas preguntas cerradas. Por otro lado están todas las tareas
que Moodle llama tarea, a lo que nosotros podríamos decir exámenes a desarrollar, una propuesta escrita, un trabajo práctico, un archivo que quieran que suban. Acá nos estamos manejando con el cuestionario. La ventaja del cuestionario, ensayo no es tan abierta. Después voy a hablarles de eso. Ensayo parecería, engaña y dice que es abierta, pero no es tan abierta. Y después avanzamos un poquito. Vuelvo a esto. Esto sería un cuestionario que puede ser corregido automáticamente. ¿Cuál es la ventaja de un cuestionario que puede ser corregido automáticamente? Exactamente que es corregido automáticamente, que el profesor se corre o el docente se corre del momento de la corrección. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el desafío? Hacer buenas preguntas, que es el mayor de los desafíos en general. Pensar buenas preguntas y buenas retroalimentaciones. Eso no es menor. Y algo que hablamos con Paz con todos los docentes que nos dicen, uy, pero esto al final yo pensé que me iba a ahorrar un montón tiempo porque no voy a corregir y cuando lo mirás, me dice, pero pensé que iba a ser rapidísimo, facilísimo y tardé un montón. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, que demanda mucho tiempo. Las preguntas, los tipos de preguntas, vamos a decir, más comunes o que habitualmente se usan son los de opción múltiple, los de verdadero o falso, los de emparejamiento. Esta versión de Moodle nos habilita a algo muy interesante que son los de arrastrar y soltar, y los de palabra perdida, los de jerarquía. Es muy interesante. Cada uno tiene como opciones para investigar. No les puedo decir cuál es mejor uno que otro. Cada uno tiene como sus opciones, sus ventajas y también tiene sus limitaciones. Yo aquí vuelvo a esta preocupación mía en general, que es didáctica, obviamente, que muchas de las preguntas son de reconocimiento. Es decir, que reconozcan la opción múltiple correcta, que reconozcan si es verdadero o falso, que reconozcan en el emparejamiento si una cosa se vincula con la otra. La verdad que si esperamos que nuestros estudiantes hagan tareas de análisis, de síntesis, y bueno, no sé si el cuestionario es la opción mejor. Si queremos que apliquen algo, habría que pensarlo con mucha atención y volver a mirar las consignas y ver si algunas nos sirven. Acá digo, hay cosas muy interesantes como la de elegir la palabra perdida o filling the blanks, como sería en inglés, digo, poner en orden. Hay cosas muy interesantes para pensar que no sean siempre las de multiple choice. Y acá quiero hacer dos comentarios. Si pasamos a la otra que tiene que ver con la respuesta corta y también tiene que ver con el ensayo. Primero, esto es lo que vemos, si nosotros hiciéramos clic en agregar una respuesta corta, veríamos esto, más o menos. Tendríamos que pensar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta y el puntaje. Y acá es interesante pensar, esperen, perdón, estoy hoy, al no hacerlo sola, te pido una más. Y la pregunta nos pide, la de respuesta corta, nos pide todas las opciones posibles para la respuesta corta. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil que se autocorrija si nosotros esperamos una respuesta corta. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque a veces nosotros esperamos que el estudiante ponga en esa respuesta corta una palabra y hay una palabra o una frase y hay muchas variables que no consideramos. Si la mayúscula está presente, si tiene mayúscula todas las letras, si tienen mayúsculas algunas letras, si le puso acento, si no le puso acento, si escribió con B larga y era con B corta, si tuvo un error de tipeo, todo eso involucra la respuesta corta. Por eso digo que tanto respuesta corta como ensayo
tienen como algunas desventajas a la hora de la retroalimentación automática. Todas las otras preguntas son muy ventajosas. Todos los otros tipos de preguntas, perdón, tienen muchas ventajas. Las de multiple choice, puedo poner imágenes, puedo poner gráficos, puedo usar diferentes tipos de tipografía para enriquecerlo. Digo, podemos ampliar un montón de cuestiones. Aquí las que son más difíciles de implementar, y por eso quería traerlas, son las de ensayo y de y de respuesta corta para la autoadministración. Y algo y sigo a la última diapositiva y después ya abrimos el espacio de preguntas, y algo que es muy interesante es las de multiple choice. La última diapositiva también trabaja sobre multiple choice. Puedo tener infinidad de preguntas. Puedo poner un montón de preguntas y un montón de opciones. Y siempre voy a tener la posibilidad de, miren, ven que ahí se abre como el menú descriptivo, el toggle, que puedo abrirlo, puedo incluir archivos, puedo incluir imágenes, puedo incluir videos, puedo hacer negrita, digo, la posibilidad de incluir en las preguntas es amplísima, a veces no tanto en las respuestas, y eso trae un problema sobre todo para las matemáticas o para las que esperan alguna fórmula y demás, que es difícil incluir todo eso en las respuestas. Pero es interesante que ustedes piensen cómo el tipo de preguntas nos permiten volver a pensar qué queremos hacer con nuestros estudiantes. Tenemos preguntas de arrastrar, preguntas de completar, preguntas de multiple choice o de verdadero o falso, pero el interrogante inicial es qué quiero y qué espero hacer con nuestros estudiantes. Y eso me parece que es lo que nos conduce un poco a definir qué queremos hacer. Paz, si te parece, abrimos como un espacio de preguntas, cerramos acá yo pude ir chusmeando un poquito el chat, pero no tanto, así que me van diciendo ustedes. Perfecto, Mari, muchas gracias. Sí, a medida que ibas comentando las opciones, hay algunas preguntas que podemos ir repasando. La primera de ellas era de Sofía, que ya la estoy encontrando, si se podía programar automáticamente luego, por ejemplo, de que ven el video de la teórica y que se habilite según la visualización de cada uno. Sí, eso hay que pensar. Acá hay dos cosas que voy a decir y ya me escucho 1000 veces decirlo. Moodle casi que te permite programarte vida, pero podemos poner lo que Moodle llama restricciones de acceso. Es decir, que para poder acceder, por ejemplo, a determinada tarea deben cumplir otra tarea. Para asociarlo, esas dos cosas ahí deberías incluir una barra de progreso que los estudiantes, o sea, es un poquito más complejo, pero lo explico. Deberías poder incluir una barra de progreso en la que los estudiantes tilden que hicieron o leyeron o miraron una teórica para poder habilitarles el cuestionario. Y acá nos preguntamos siempre por si hace falta programar tanto todo o podemos pensar en incluirlo como más armónicamente en las clases sin darle tanta responsabilidad a la programación, porque le pifiamos en un dedo, en una fecha o en una hora y por ahí los estudiantes se quedan sin mirar o se quedan sin hacer algo. Entonces, a veces es preferible ir habilitando nosotros algunas cosas manuales que dejar todo en manos de la programación, pero sí es posible. Se llama una restricción de tarea hecha o de tarea finalizada. Y ahí también se pueden asociar certificados, se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, se puede, en el mismo cuestionario, vos podés, ya es un poquito más avanzado, pero vos podés habilitar el siguiente paso si completó determinadas cosas.
sí, eso se puede programar y está en el espacio de restricciones. Como yo les decía, ahí se puede tocar un montón de opciones. Bien, también recuerden que pueden levantar la mano y les damos la palabra para que amplíen si es que no hay si no escribieron en el chat, ¿sí? Mientras tanto vamos leyendo las que están en el chat. Las retroalimentaciones son automáticas. Si no son respuestas cerradas, no sería posible, ¿no? A ver, yo voy a responder lo que entiendo de la pregunta. Si no es exactamente eso, les pido disculpas. A ver, las retroalimentaciones son automáticas, sí. Lo que no son inmediatas. Uno puede seleccionar si son inmediatas o diferidas. En el sentido de, vos escribís la pregunta y escribís la retroalimentación, y el estudiante puede recibir esa retroalimentación enseguida después de hacer clic o cuando termina el cuestionario completo. Es decir, la inmediata es apenas resuelve la pregunta y la diferida es cuando termina el formulario completo, digamos, el cuestionario completo. De todas formas son automáticas, así que sea una opción o la otra, son automáticas ambas. Ahora bien, si la pregunta apuntaba a si las tareas o las otras cuestiones. Sí, después le damos la palabra a Maiten Sí. cuando termines Sí, la idea. perdón, pensó que te había terminado. Yo tenía una pregunta relacionada a lo que está explicando, pero perdón, termina. No, perdón. Retomo esto porque no sé si la pregunta anterior apuntaba a esto. Todo lo que sea incluido en el formato cuestionario de Moodle es un cuestionario cerrado. ¿Qué quiere decir? Que son preguntas de las que llamaríamos objetivas y se corrigen automáticamente. Tanto respuesta corta como ensayo se corrigen automáticamente. Yo no las sugiero porque son tantas las variables que debemos considerar y tenemos que revisar con tanto detalle todas las opciones, que si van a poner una opción ensayo cerrada, les recomiendo armar una tarea. La verdad, porque les va a llevar tanto tiempo considerar y poner entre comillas las opciones, que la verdad lo van a tener que terminar corrigiendo manualmente después. Por eso digo, vuelvo a esto que me parece central. Todo lo que está en cuestionario se corrige automáticamente. Y todo eso solicita una retroalimentación y una respuesta y un puntaje. Y eso puede ser todo corregido. Si uno hace tarea, eso es otra cosa. Tarea puede ser una subida de archivo o una subida de un texto en línea, y eso demanda la corrección de los docentes. ¿Podemos ofrecer ahí una rúbrica? Sí. ¿Podemos ofrecer listas de cotejo para simplificar la corrección? Sí. Pero demanda una tarea de los docentes frente a la tarea, valga la redundancia. Los docentes, cuando solicitamos tarea, algo tenemos que hacer. Maiten, perdón. Sí, no, está bien, perdóname a mí. No, mi pregunta era, porque yo estoy haciendo un cuestionario ahora para un curso que voy a dar, y mi consulta es, yo cuando lo hago, me confunde un poco esto de las respuestas, porque le puedo poner que tienen dos intentos, por ejemplo, como no es una evaluación parcial, no es que es un curso nada más, es un taller. O sea, no tienen que sí o sí saber algo, porque si no, se pasa algo, pero como para darles algo para que hagan, para que piensen, para que razonen lo que estuvimos viendo, y estaba viendo que le puedo poner dos opciones de intento, pero también si le pongo la retroalimentación, la elección, tengo multiple choice y tengo las respuestas. Tengo la elección 1 y la retroalimentación, pero la retroalimentación me permite que hagan la pregunta indefinidas veces, entonces aunque yo le ponga dos intentos, pueden hacer la pregunta montones de veces, ¿me entiendo? No sé cómo configurarlo para que eso tenga sentido, o sea, para eso no le pongo intentos. ¿Me explico? Perdón, los intentos son del cuestionario global, no de la pregunta. Claro, claro. ¿Y qué forma de qué forma puedo hacer para
que esa retroalimentación tendría que tilde, entonces esa masa de tildes que teníamos en una de las diapositivas que vos nos mostraste, de ahí, ¿cuál sería, cómo tendría que elegir para que o sea, qué sería la retroalimentación general, el que hay que tildar? Si solo querés una retroalimentación, la retroalimentación general es una opción que está siempre habilitada y es una retroalimentación general, que no depende ni de las respuestas que viste, ni de los intentos. Es un mensaje que viene siempre. Por ejemplo, felicitaciones, usted completó el cuestionario, o usted ha llegado al final. Es un mensaje general y común. No te tocas tanto si lo hiciste bien como si lo hiciste mal, pero va después. Claro. A ver, y esto es importante, todo lo que Moodle llama retroalimentación va después. Lo que podemos elegir es después de cada pregunta o después de finalizar el cuestionario completo, pero siempre va después todo lo que Moodle llama retroalimentación. Y ahí, Maite, no te queda otra que ir probando, porque además cada diseño, cada Moodle configura esto diferente. Así que ahí, lo lamento, tenés que ir tildando y destildando hasta que sea exactamente la combinación que vos intentás. A ver, vuelvo a esto interesante que Maiten pregunta. Bueno, yo quiero que la pregunta haga esto y la respuesta le venga acá y después que le venga después y que tenga tantos intentos. A ver, ustedes piensen si harían tanto lío en la presencialidad. A veces pasa que le piden al campus y le piden a la virtualidad algo que no le pedirían de ninguna manera a la presencialidad. Entonces, vuelvan a pensar si tiene sentido todo el trabajo que le están poniendo a esto para el aprendizaje de los estudiantes. Y si el tiempo que están dedicándole esto realmente sirve. Ahí dicen, bueno, si tiene muchos intentos, no tiene sentido las retroalimentaciones. Y yo les diría ahí, bueno, no sé, esperen, porque si estamos apuntando a una evaluación formativa, tiene sentido. El estudiante mira, no le damos la respuesta correcta solamente, le decimos, ¿por qué no vas acá? ¿Por qué no revisas esto? Mira, no lo hiciste bien, volvé sobre tales textos. Digo, la retroalimentación no tiene por qué ser solamente la respuesta correcta. Puede ser como un aliento a seguir mirando, a seguir trabajando. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué quieren que haga este cuestionario? ¿Para qué lo quieren? Y eso no es menor, en función de las cosas que pueden seguir. Lucrecia suma en el chat justamente compartiendo esto, que para cada pregunta la retroalimentación podría ser la explicación de por qué es incorrecta y no decirle cuál es la respuesta correcta. Ahí atención, porque a veces Moodle por default, si no lo cambiamos, siempre me dice cuál es la correcta. A veces toma como esa decisión por nosotros si no tenemos ojos. Entonces, si ustedes no quieren que salga la respuesta correcta, mírenlo especialmente, porque a veces es lo que Moodle siempre dice, pero porque es como fue concebido esta plataforma. Entonces, bueno, ahí es donde hay que mirar si no es lo que ustedes esperan. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Después, Sandra consulta, a ver, creo que es Sandra y Laura, si no interpreto bien la pregunta, pueden habilitar el micrófono y explicarla, ¿sí? Laura, cuando estábamos hablando de tarea, dice si puede más de un profesor corregir el mismo examen, y dentro de la línea de exámenes, Sandra, de corrección, Sandra pregunta si más de un profesor puede acceder al cuestionario y corregir determinadas preguntas, cuando es subido como tarea. Ahí creo que tendríamos que aclarar que son dos actividades distintas, pero en principio podemos conversar sobre si más de un profesor puede ver los cuestionarios. Todos aquellos profesores que estén habilitados en el aula virtual pueden ver los cuestionarios.
es algo que no se me ocurrió mostrarles, pero es interesante. Cuando un estudiante después cuando hay, no sé, 100, 200, 50, 30 intentos, nosotros podemos como profesores con el perfil emitir o descargar un informe. Y ahí lo que podemos ver es, bueno, Laura hizo tales preguntas bien, tantos intentos, nos devuelve un informe de qué pasó con el cuestionario. Eso es interesante, porque así podemos no solo saber quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, sino cuántos intentos, cuánto tiempo demoró, qué puso en cada pregunta. Moodle tiene mucho trabajo hecho sobre informes y devoluciones hacia el docente. Eso es muy interesante de analizarlo. Y Perdón, sí, todos aquellos profesores que estén en el aula pueden mirar el cuestionario. Acá algo que parece una pavada, pero lo quiero decir porque pasa siempre. Una vez que hay un intento, el cuestionario no se puede tocar, no se puede editar más. Entonces tienen que ser súper cuidadosos cuando hay muchos docentes metiendo la mano, porque uno dice, hacete un intento. No se hagan un intento, por favor, porque una vez que hacen un intento, tienen que duplicarlo y demás. Si lo están haciendo, es mejor que el profesor entre desde la visualización de profesor y no que lo intenta. Hay vista previa, hay un montón de opciones antes de intentarlo. Sí, todos los que tienen, y esto es para todas las herramientas de Moodle, todos los que tienen perfil de profesores o de tutores pueden ver las herramientas. Eso después van a tener que verlo en cada versión de Moodle y en cada aula según los permisos. Porque a veces, por ejemplo, en el curso que ahora yo estoy tutoreando de CITEP, tengo algunos permisos, porque no soy profesora editora, soy tutora, entonces tengo permisos para iniciar un foro, responder, calificar, pero no tengo permiso para generar un cuestionario. Cada Moodle, cada versión tiene diferentes permisos. Los administradores de cada unidad académica, de cada Moodle, de cada unidad académica, eso lo tienen súper claro, así que puede ser que no es que el profesor no pueda hacerlo, sino que no tienen los permisos. Entonces eso se tiene que resolver al interior de la unidad académica con el especialista, con el encargado del aula. Y vuelvo a la otra pregunta y te doy la palabra, Laura. Sandra. Laura y Sandra después. Es que tengo una mano levantada que dice Laura en el medio. No, es que trabajamos juntas. No, y yo y María y Marine. yo también. Preguntamos lo mismo las tres. Bueno. Porque tenemos un conflicto a una evaluación que estamos formulando ahora. Ahora ya las escucho, pero quiero, antes de que me olvide, perdón, porque además, y con respecto a la tarea, las tareas las puede corregir cualquiera que tenga el perfil, obviamente, de corregir. Pero una vez que lo corrige uno, ya lo corrigió uno. Después puede hacer una revisión de lo que se corrigió, pero si ya le emitiste la nota y tildaste en notificar al estudiante, el estudiante ya recibió eso. ¿Podés revisarlo? Sí. ¿Podés mandarle un mensaje, uy, mirá, me confundí? Sí, pero el estudiante ya recibió el anuncio. A ver, nos puede pasar. No, eso es claro, muchas veces como docentes corregimos algo, nos confundimos. Sí, eso es claro, lo tenemos claro. Sí, lo que nosotros preguntamos apunta a otra cosa. Te planteo la situación. Es un examen que es integral, o sea que varios docentes de diferentes especialidades conformamos preguntas que van a ser incluidas en ese examen. Son 10 preguntas, por ejemplo, 2 preguntas de cada especialidad. Entonces, la idea es esta: o un profesor, que no importa la especialidad, corrige todas las preguntas, o si hay la posibilidad en este tipo de cuestionario que cada profesor de cada especialidad corrija su pregunta. O sea, yo corrijo las 2 preguntas de microbiología, que es nuestra especialidad, otro profesor ingresa al cuestionario y corrige las preguntas que son de bioquímica, y así sucesivamente. O sea, no es que cada uno puede ingresar a una pregunta y corregirla, todos corregimos la misma pregunta y la vamos modificando, sino que cada uno ingresa y corrige su pregunta. Ojo, ahí a las chicas en general, se están mezclando 2 ideas. Creo. Por eso yo dije, apuntate a tareas, porque veo que cuestionario, entonces no. Pero estoy, a ver, voy a tratar de contestar. No es, me lo volvés a decir, ¿eh? Sí. Si vos programás un cuestionario,
que es automático, no necesitas un profesor después, porque la respuesta es automática. Sandra carga 2 preguntas, Lucrecia carga sus 2 preguntas con su retroalimentación, Paz carga otras 2 y Marina carga las otras 2. Listo. Conseguimos las 5 preguntas. El tema es que son preguntas abiertas que hay que formular. Entonces, a nosotros no nos estaría sirviendo la propuesta que nos ofrece el cuestionario de Moodle, que son cerradas. Para preguntas abiertas, es muy difícil la corrección que lo haga el Moodle, lo tenemos que hacer nosotros, serían como tareas entonces. Sí, y ahí, perdón, que me meto, no quiero avanzar sobre algo que no me preguntaron. Necesitamos que te metas. Yo armaría, gracias. Armaría diferentes tareas, chicas. No se enrieden. Y esto vuelvo a algo que con Paz siempre hablamos. No se enrieden en algo que no le pedirían a la presencialidad. Hagan 5 tareas. 2 las corrige Marina, 2 las corrige Sandra, 2 las corrigen fulano, digo. Sí. Ya lo hicimos eso como tareas. El tema es que ahora se pretende formular para una evaluación parcial, utilizar el cuestionario de Moodle con preguntas abiertas. Y yo tengo entendido que no se podría, porque el cuestionario de Moodle, vuelvo. El cuestionario de Moodle no es abierta. El cuestionario de Moodle no es abierto. Está clarísimo. Porque Moodle lo piensa para esto. Moodle lo piensa, Moodle, cuando se desarrolla, lo piensa para talleres grandes, autoasistidos, y sobre todo lo piensa no tanto para lo piensa para la evaluación, pero no está pensando en esto que ustedes están necesitando. Lo está pensando en cerrada, verdadero o falso. No, pero ¿te puedo preguntar algo? Yo lo que probé es, las de respuesta corta, está bien que admite pocas palabras, esa vos podés programarle la respuesta y tenés el problema que si el chico no le puso el acento o puso mayúscula o minúscula, el sistema te lo da como que está mal, pero el sistema creo que te permite una recorrección manual de las de respuesta corta y le podés readjudicar el punto. Si el sistema le puso 0, vos le podés poner un 1 manualmente una vez que terminó el examen. Y después, otra cosa que yo probé son las de ensayo, que te admite, vos le podés poner hasta 15 líneas que el chico escriba, y el sistema te dice que las tenés que corregir manualmente. Y otra cosa que yo probé, ver si 2 docentes podíamos entrar sobre el mismo examen, no simultáneamente, ¿no? Pero pudimos revisar y hacerle comentarios de retroalimentación a posteriori del cierre del examen, y pudimos, o sea que me parece que sí serviría, pero por eso, Marina, te lo consultamos, porque justamente íbamos a usar esta herramienta. No sé cómo es lo de la tarea, pero si la tarea también se corrige manual, no sé. Sí, la tarea se corrige manual, sí. Acá lo que me pregunto es si tiene sentido, hacer una pregunta que se autocorrige, pero que después la tenés que mirar vos. O sea, si la pones en un cuestionario, la pones para autocorregir y después la tenés que mirar vos. Eso es lo que digo que para mí no tiene sentido, porque les demanda mucho doble trabajo, pensar una buena pregunta que se autocorrija y después volverla a mirar. Es ahí donde yo pongo un ojo. Lo mismo pasa con el ensayo. El ensayo te admite la autocorrección, pero después te habilita la corrección manual. Yo ahí diría, y bueno, ¿por qué no habilitar un espacio en el que sea de corrección manual de una? Si igual la van a mirar. Ese es mi comentario nomás, no... y en ese caso sería directamente abajo la idea del cuestionario. No, está bien. En ese caso sería armar directamente en la de tarea, no en la de cuestionario. Sí, piensen que en tarea hay 2 opciones. Tienen tarea de texto en línea y tarea de subir un archivo. No, ahí deberíamos con Paz, con equipo, mirar con mucho más ojo cuál es la consigna, si tiene sentido, cómo poder ayudarlas puntualmente a eso. Pero me parece que es sumarles mucho trabajo cuando podría solucionarse con menos, ¿entienden? Sí, perfecto. Y más si tienen muchos docentes involucrados. Sí. ¿Pachi? Sí, no, quería proponerles a Sandra, a Marinés,
por un lado es interesante presentar en este espacio para conjunto, para inspirar a otros y ver si pensar juntos las estrategias de evaluación. En este caso viene muy bien para pensar estrategias integradas, es decir, que busquen distintas actividades de Moodle, por ejemplo, combinar una tarea con un cuestionario, como mencionaba Sofía, mirar algo para después pasar al cuestionario. Es decir, son todas cuestiones que son posibles, pero como estuvimos conversando en este rato con Marina, tenemos que pensar en esas decisiones didácticas. Es decir, técnicamente sería posible, pero tenemos que evaluar qué es lo que queremos ponderar. Queremos ponderar la automatización, queremos ponderar la integración, queremos ponderar el tiempo, es decir, hay muchas cuestiones para considerar. De todos modos, si les parece, si le están dando vuelta al asunto y necesitan conversar específicamente del caso, escríbanos un correo a CITEP y podemos verlo puntualmente, porque así colaboramos con ustedes y podemos ver cómo darle una vuelta si lo necesitan. Muchas gracias. Perfecto, Perdón, gracias. ¿está Sofía por ahí todavía? ¿O se fue? Está Sofía que está levantando, ahí está. Sí, porque seguí pensando en la pregunta de la teórica, y también es posible en el cuestionario incluir el video como parte de la pregunta. No sé si es lo que vos querés, pero vos podés pegarle, vamos a decir, embeberle a la pregunta un video, y ahí obligás a mirar el video con la pregunta. No sé si sirve para una clase teórica, porque la clase teórica vos la querés poner por afuera del cuestionario, pero por ahí ponés un recorte o un videito de YouTube y lo ponés en la pregunta como parte del enunciado de la pregunta. Ok, como que estarías incluyendo el cuestionario dentro de lo que es la teórica. Nosotros en realidad... Al revés. Sí, ok. Sí. Metés el video en el enunciado de la pregunta. Vos creás el formulario y elegís, no sé, multiple choice, por ejemplo. Y en el enunciado decís, vea este video y responda. Y ahí embebés el videíto con un enlace de YouTube o donde lo tengas. Sí. No sé si sirve con la teórica entera de no sé cuánto será de la duración. No, nosotros, como era muy largo, lo dividimos en 3 módulos, la teórica, y podría estar introduciéndose las preguntas cuando termina cada módulo. Y sí, esa es una opción que se suma a la otra. Lo que quiero decir es que en cada enunciado de preguntas se pueden incluir videos, imágenes, audios. Quiero decir, se puede enriquecer el enunciado con algo más que no sea solo palabras. A eso Tengo una apuntaba. pregunta. Nosotros estamos incluyendo este cuestionario para asegurarnos, porque después de esta teórica y cuestionario tenemos una clase sincrónica en Zoom, donde se van a retomar esos contenidos. Con lo cual el cuestionario estaría como garantizando que los chicos vieron el contenido para poder seguir en la evolución de la clase. Por eso queremos el cuestionario. Ahí vos deberías... Y bueno, igual ahí es como difícil, Sofía, porque en la presencialidad te pasaría lo mismo. Asegurarte que alguien leyó antes de llegar a clase es como un desafío, ¿no? Pero vos podrías mirar quiénes hicieron el cuestionario y quiénes contestaron. Entonces ahí vos tendrías como una pauta más vívida de quiénes hicieron esa actividad. Claro. Y al momento de iniciar el Zoom podrías saber ya quiénes lo hicieron. Asegurarte de que prestaron atención, leyeron, escucharon todo el video, no te lo puedo asegurar, pero por lo pronto podés saber quiénes ingresaron al cuestionario. Perfecto, gracias. Bueno, estamos llegando a los últimos minutitos. Si alguien
quiere hacer una pregunta o si hay alguna pregunta que no mencionamos en el chat. Hacemos el último par, si les parece, y ya después nos seguimos encontrando en otros espacios. Allí vamos a volver a compartir en el chat el espacio de tutoriales para el armado de cuestionarios y poder seguir allí con la experimentación. Silvina, pregunta si Es una excelente pregunta, Silvina. En el cuestionario, todo lo que pasa se carga automáticamente. El problema es que no todos los Moodles, ni de todas las unidades académicas, están vinculados al SIU, por ejemplo. Entonces hay una parte que si vos quisieras hacer que eso sea parte de la acreditación o de la evaluación, la parte de las actas es a mano, o quiero decir, por separado del Moodle. Piensen que si no están integrados los dos sistemas, van por caminos diferentes. Si es de forma interna, sí, te queda el registro, te puedes descargar una planilla Excel con todos los que hicieron bien. Moodle en eso es muy generoso en los informes, en los cruces de información. No sé, sí, yo te voy a decir qué pienso de Moodle y Google Classroom rápidamente. Google Classroom tiene un montón de ventajas en general, pero Moodle está original e inicialmente pensado para esto. Moodle hace años que tiene una plataforma educativa y está pensada para las aulas virtuales, entonces tiene un montón de ventajas en ese sentido. Y tiene muchos informes. Yo en eso sí, y además es un entorno cerrado, digo, que está bancado por la universidad. Piensen también en el acceso, algo que no hablamos tiene que ver con el acceso de los estudiantes. Eso era todo un tema muy interesante. Bueno, los estudiantes van a poder hacerlo en línea, digo, es interesante. Y en la respuesta corta sí varía si lo escriben minúscula o mayúscula, a veces si le ponen tilde o no, en el ensayo también. Por eso digo que hay que tener cuidado justo con la respuesta corta. Si es una palabra muy sencilla, listo. ¿Se puede seleccionar por grupos el cuestionario? Sí, vos podés asignar un cuestionario a cada grupo diferenciado, pero no podés asegurarte la aleatoriedad al interior de cada grupo. Es como muchas combinaciones y todas a la vez no siempre funcionan bien. Así que nuestra sugerencia es, si tienen más de una comisión y quieren preguntas totalmente diferentes en cada comisión, es hacer un cuestionario particular para cada comisión. Si no les interesa tanto, hacen el mismo banco de preguntas y les ponen random a todas las comisiones y alguna pregunta les contestará. Les tocará en cada comisión, a la mañana, a la tarde, a la noche, les tocará alguna parecida, pero si se quieren asegurar que no sean iguales, tienen que hacer un cuestionario especial, porque en el random alguna te va a tocar. Bueno. No sé. Creo que barrimos todas las preguntas. Marina, te agradezco especialmente este momento, este taller, y siempre sucede lo mismo en este espacio de cómo hago. Son espacios de experimentación, es muy bueno lo que sucede, que nos vamos ayudando entre todos. En el chat algunos preguntaban y algunos colegas también están respondiendo, con lo cual eso siempre es muy, muy valioso. Queda corto el tiempo porque hay mucho más de cuestionarios y de todas las herramientas que estamos explorando, pero es un muy buen puntapié inicial para, como vos decís, Marina, pensar lo técnico en función de las decisiones didácticas previamente. Y como siempre... Agrego algo, Pachi, perdón, y Paz dice esta idea de la exploración. Hagan ustedes sus propuestas de exploración, porque lo que ustedes necesitan solo lo van a saber ustedes. Entonces, prueben, equivóquense,
porque lo van a resolver entre ustedes, entre colegas, y después recién ahí se animan a lanzarlo. Prueben porque hay un montón de opciones y no hay forma de abarcarlas. Bueno, muchas gracias, que tengan buen fin de semana, que sigamos explorando, ahí hay muchos aplausos para vos, Mari. Te dicen en el chat muy clara la explicación, que le resultó muy útil. Ahí veo que asienten también con la cabeza. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, a todos y a todas, y yo los sigo invitando a que participen de todas las instancias de CITEP también. Bueno, muy buen fin de semana para todas y todos. Nos vemos la próxima.